¿Es posible que la humanidad pueda resolver algún día el complejísimo y grandísimo problema del cambio climático? Bueno, pues spoiler, todo parece que sí, aunque está claro que vamos a necesitar una cooperación global muy elevada y unas innovaciones tecnológicas inéditas. Tal y como cuando yo explico, por ejemplo, el cambio climático y las soluciones a futuros líderes en universidades, tal y como podemos ver en la foto por aquí, pues lo mismo hoy intentaremos descubrir cómo podemos solucionar el grandísimo problema del cambio climático, porque a pesar de que es un enorme desafío, también hay grandísimas oportunidades de las que nos podemos aprovechar e incluso poder ser la primera generación verdaderamente sostenible de la humanidad, tanto la nuestra como las futuras generaciones. Hoy aquí te lo contamos con una mirada optimística. Vamos a ver. ¿Por qué esto es tan complejo? ¿Por qué el cambio climático es tan difícil de solventar? Hay varias razones, ¿no? La primera es que es un problema intangible, tanto en el consumo como en la producción. O dicho de otra forma, tanto en lo que yo como persona, como Estado, como empresa aporto al cambio climático, como lo que me afecta a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente porque primero de todo cuando uno enciende el coche o se come una hamburguesa de ternera o aprieta el clip para que salga la luz para leer, ahí no vemos cómo sale la emisión de efecto invernadero. No la vemos, es intangible. Y de hecho seríamos otra especie si la pudiéramos ver, porque está claro que eso no se ve, ¿no? Y lo mismo cuando recibimos el potencial impacto de un fenómeno extremo, desde catastrófico a ligeramente malo, como una sequía, que obviamente pone el sistema alerta, pero digamos que no es completamente disruptor en el país, pero como sí que lo puede ser un fenómeno completamente devastador, como puede ser, por ejemplo, una inundación. En estos casos no vemos cuál ha sido la correlación y el impacto de lo que yo consumí contribuye al cambio climático, yo como país, como empresa, como individuo, y cómo me ha afectado a mí directamente. Esto no hay una causalidad directa, y si la hubiera, asumiendo que es una causalidad del 1 a 1, tampoco es posible verlo, porque los gases de efecto invernadero van a la atmósfera, se quedan ahí durante décadas e incluso más de 100 años, y luego quizás te acaba impactando. Muy probablemente te acabe impactando de una menor medida a una medida pues, más catastrófica. La segunda también es un tema de que para solventar el cambio climático a nivel de mitigación, es decir, de reducción completa de las emisiones, uno tiene que descarbonizar, dejar de producir emisiones en todos los sectores, todos, y en todos los países, ¿vale? O que al menos se compense con lo que la tierra puede absorber, los árboles pueden absorber, por ejemplo. Esto lo hace muy complejo porque hay algunos sectores que es muy sencillo desde la perspectiva técnica, pero extremadamente complejo desde la cultural, y viceversa. Muchos sectores donde es muy complejo a nivel técnico, o quizás en algunos puedes bajo ciertas casuísticas en ciertos países, pero en general no, que de hecho esto es la mayoría de sectores, lo que le hace que necesitemos una innovación tecnológica enorme. Por lo tanto, a veces uno puede pensar como si está en una pecera y nada en agua, pero uno no se da cuenta que está nadando en agua, porque es su hábitat normal y corriente. Es como yo preguntarme ¿qué tal está el aire hoy por aquí? No me lo pregunto, porque forma parte de mi contexto de forma atemporal. Y lo mismo con las emisiones. Forman parte de nuestra forma de hacer y no las vemos. Por lo tanto, es algo muy complicado, que además suele ser los impactos en el largo plazo. Y esta es la razón por la que también es tan complejo poderlo solucionar. Y uno podría argumentar, ostras, sí, pero a ver... Esto es tan complejo, sí, ¿y por qué merece la pena realizarlo? ¿Por qué tenemos que hacer este esfuerzo para solventarlo? Bueno, pues para mí está muy claro, para nosotros desde Optimísticos también. Es porque es uno de los retos globales que pueden llegar a poner en peligro la supervivencia de la humanidad en el largo plazo. No hay que ser catastrofistas en el corto o en el medio plazo, pero sí que es verdad que ya está teniendo impacto en personas, está teniendo impacto en el planeta, un impacto catastrófico para algunas personas, no para toda la especie humana. En el largo plazo, y no tan en el largo plazo, no estamos hablando de 700 años vista, sino 100 años vista, puede poner en peligro la extinción de la humanidad. Y hay que ser claros en esto, igual que otros riesgos también, no es el único, pero puede llegar a ponerlo en el largo plazo. Por lo tanto, que es tan importante tomar las acciones necesarias hoy
y en las próximas décadas para, uno, aquellas personas o aquellas también especies que están en peligro de extinción y personas que están sufriendo y han sufrido tanto, y regiones y economía, pues esto reducirlo al máximo. No vamos a poder completamente eliminar este riesgo, pero sí reducirlo al máximo. Esto número uno, y muy importante en el corto y medio plazo. Dos, en este caso en el largo plazo, evitar que sea un riesgo completamente existencial para la humanidad. Y el tiempo para actuar es ahora. Las décadas que vienen también son críticas, no solamente ahora, sino las décadas que vienen, para mitigar el cambio climático, por el efecto de tipping points, de puntos de inflexión, que uno sobrepasa un límite, uno sobrepasa un punto de inflexión y entonces la Tierra se autocalienta, o ciertos aspectos de la Tierra se vuelven irreversibles. Por ejemplo, cuando un bosque se convierte en una sabana, o cuando, por ejemplo, el Ártico deja ver hielo, o por ejemplo, cuando un casco polar pues se derrite completamente. Estos son los tipping points, los puntos de inflexión, y es por eso que tenemos que intentar evitar cruzar cualquiera de estos, porque si no pone en riesgo pues esta retroalimentación, este efecto retroalimentativo que hace que por mucho que actuemos, por ejemplo, en 30 o 40 años vista, pues el problema ya estará creado y lo único que podemos hacer quizás es minimizarlo, si es que podemos hacer algo al respecto. Por lo tanto, que esto es tan importante y que tenemos que actuar ahora. Y otra vez, no hay que ser catastrofistas, está en nuestra mano, tenemos aún esta ventana de oportunidad para solventar el cambio climático. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ahora lo veremos. Lo único que hay un par de conceptos importantes que sí que nos tenemos que quedar mucho e interiorizarlos, que son los siguientes. Primero de todo es el panel intergubernamental del cambio climático. Este se llama IPCC. Esto es como la Liga de la Justicia del Cambio Climático y que justamente, mira, ponemos una foto por aquí. Yo estoy aquí justo con el presidente, bueno, expresidente del IPCC, Ho-Sung Lee. Era, bueno, una persona con muchísimo conocimiento, como os podéis imaginar, de cambio climático, ya que forma parte de este órgano, que forma parte del WMO, que es la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas, que forma parte obviamente de Naciones Unidas en cuanto a asesorar a los países en materia de políticas de cambio climático. Ya haremos un vídeo especial sobre IPCC, pero esto es como la Liga de Justicia de Cambio Climático, que es muy importante pues ser consciente de que existe este intergubernamental, disculpa. Luego también tenemos que saber que hay ciertas categorías de emisiones que son fundamentales de entender para la mitigación del cambio climático. La más famosa es la CO2, ¿no? O sea, el dióxido de carbono. Este es el que conocemos más, pero también hay otros gases de efecto invernadero muy potentes, como puede ser, por ejemplo, el metano o los hidrofluorocarbonos. También el óxido nitroso y también otros gases muy potentes. Os he dicho antes los hidrofluorocarbonos. Estos son menos frecuentes, pero son muy potentes. También, importante comentar que esto no va a ser un vídeo para la adaptación del cambio climático, sino es la reducción de las emisiones lo máximo posible. Esto será para otro vídeo. Y por último, tampoco miraremos las consecuencias del cambio climático porque esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho y está en un vídeo aquí. Me tenía que reír porque me ha salido así y ya está. Pues nada, vayamos a por ello. ¿Dónde estamos y dónde queremos ir? Bueno, al final, como comentábamos antes, es que no queremos pasar estos puntos de irreversibilidad, estos puntos en los que la Tierra se calienta automáticamente, en una liga donde podamos competir, ¿no? Y donde no esté ya encantadas las victorias, o en este caso, las derrotas. Básicamente, el límite que se marcó hace 10 años ya en el Pacto de París era no llegar a un calentamiento global de más de 2 grados. Al cabo de unos años, el IPCC, este panel de cambio climático de Naciones Unidas, o la Liga de Justicia de Cambio Climático de científicos que se dedican a ello, se limitó al 1,5 grados, donde era importante mantenerse y que el objetivo estuviera ahí, al 1,5 grados versus niveles preindustriales. ¿Qué significa esto en términos, pues quizás no tan científicos? Que básicamente desde que empezamos a consumir el zumo de dinosaurio, es decir, desde que empezamos a quemar combustibles fósiles, aproximadamente en la era industrial, hace 1880 más o menos. Desde entonces hemos estado calentando la Tierra por el efecto de los gases de efecto invernadero. Por esto mismo ha hecho que, bueno, ese es el punto de referencia y que desde entonces, es decir, desde hace 150 años aprox, no podamos sobrepasar el límite de 1,5, que justo estamos muy cerca y es un límite pues muy ambicioso,
que muy probablemente no lleguemos, pero bueno, como comentamos también en el vídeo anterior de cambio climático, esto uno ya asume que 1,7 es mucho mejor que 2,7, porque los efectos son muy distintos y en 2,7 sí que son bastante catastróficos. Quizás no el peor escenario, pero sí uno de los peores escenarios. Por eso que el límite lo tenemos en 1,5. Muy importante. Lo que esto significa es que tenemos que reducir aproximadamente un 7,6-8% de emisiones al año, de forma global como humanidad. Y para que tengáis un proxy, una referencia, es que justamente esto es lo que ocurrió en la pandemia, el primer año de la pandemia sobre todo, cuando el mundo estaba, o la gran parte del mundo estaba en su casa sin, por ejemplo, utilizar transporte, o la mayoría de personas sin utilizar transportes, e incluso en un escenario así se redujo un 7 y pico %, lo que hace que sea un reto enorme y que de hecho después de la pandemia hemos vuelto a incrementar ligeramente las emisiones, lo que hace que no estamos de ninguna forma en el pathway, en el camino para este 1,5. De hecho, es un camino distinto. No muy optimista, lo sentimos mucho, aunque tampoco completísimamente catastrófico, el peor de los escenarios, no, tampoco es eso, ¿no? Pero sí que estamos en un escenario, pues bueno, no deseable, es la realidad. Vemos aquí en este gráfico de Climate Action Tracker, gracias Climate Action Tracker por todo el trabajo que realizáis, y esto es un update de literalmente hace un mes desde la grabación de este vídeo, y vemos otra vez que aquí en verde, en la izquierda, en el termómetro, vemos en verde pues el 1,5, ¿no? El que hablábamos, que este es nuestro objetivo, pues, al que queremos llegar. Después en amarillo vemos entre 1,5 y 2, que es un objetivo que, bueno, para ser sinceros, nosotros firmaríamos ahora mismo estar entre 1,5 y 2. No es el mejor escenario, pero es el segundo mejor. Y yo quedar segundo de mi liga, estoy muy contento de hacerlo, sobre todo sabiendo que puedo quedar penúltimo o último. Vemos aquí, por ejemplo, que según las políticas actuales, Policies and Actions, estamos entre el 2,2 y el 3,4, muy posiblemente, según aquí Climate Action Tracker, estaríamos en el 2,7 grados. ¿Qué significa esto? Que basado ahora mismo en las políticas actuales de los países actuales, considerando países, empresas, etc., estaríamos en 2,7 por encima de niveles preindustriales de cara a finales de este siglo. Un escenario muy mal, catastrófico. No el peor de los escenarios, pero sí que se le puede atribuir la palabra catastrófico. Y es muy duro decir esto, muy duro, pero es así. Y es por eso que aún ahora tenemos la ventana de oportunidad para rebajarlo. Y ahora vamos a seguir viendo en el gráfico por qué esta ventana de oportunidad. Vemos que el gráfico lila, bueno, es más de lo mismo, pero si vemos los compromisos y los objetivos que se han comprometido los países, vemos que estaríamos entre 1,7 y 2,7, son Climate Action Tracker en 2,1. Lo que, bueno, ostras, ya cambia. 2,1, como vimos en el vídeo anterior, es más asumible. Sigue siendo, va a haber impactos negativos en cambio climático, pero es mucho más asumible. Probablemente estos son compromisos y objetivos, pero no políticas actuales. Esto es muy importante, la diferencia, que es el escenario del 2,7 anterior con el 2,1 actual. E incluso en un escenario optimista, vemos aquí que estaríamos en 1,9. 1,9 hemos dicho que ya firmaríamos. Y yo firmaría 1,9, pero es muy optimista. Puede ser que lleguemos. Puede ser incluso que estemos por debajo con una revolución tecnológica como la fusión nuclear. Pero de momento, y muy probablemente, esto no exista y tenemos que contar con lo que realmente sabemos que podemos llegar a conseguir, porque es algo muy importante. No es jugar al casino y si toca el rojo o el negro es más o menos irrelevante si uno se juega un par de euros o dólares o la moneda que sea. No, aquí estamos hablando de la humanidad. En el mismo ejemplo, de todo nuestro patrimonio. Así que no queremos estar en ese escenario para nada, aunque otra vez 1,9, 2,1 es optimista, es positivo, ojalá lleguemos ahí, hay mucho trabajo por hacer. Después ahora veremos también justamente cuál es el escenario actual de cada uno de los países, es decir, qué países están haciendo con sus deberes y cuáles no. Cuáles hay que meterles caña, cuáles pues están liderando a pesar de sus imperfecciones también, obviamente, porque no hay ningún país perfecto. Vemos aquí justamente cuáles son escenarios según los que están bastante alineados con el Paris Agreement, con el Pacto de París, es decir, con el famoso 1,5, cuáles están un poco lejos y cuáles están muy lejos. Vemos en la fila de izquierda, tanto en negrita como en rojo,
los que están muy lejos, y definitivamente aquí hay el margen de mejora más elevado. Y ya los vemos aquí, ¿no? Algunos países pues quizás más obvio porque depende mucho de la extracción de combustibles fósiles, como es Saudi Arabia y la Federación Rusa. Otros países pues quizás uno no se esperaría tanto, como puede ser México también, o como puede ser Indonesia o Argentina. También hay otros, otra vez estos que hemos hablado ahora, son players importantes en el mundo de la geopolítica y las relaciones internacionales, pero quizás no los más relevantes, siendo estos Estados Unidos, China, solamente Unión Europea y también India. Vemos, por ejemplo, que India y China están en un escenario de también muy malo, y esto son malas noticias. Otra vez necesitamos que estos dos países realmente se pongan las pilas para estar en un escenario que puedan mitigar las emisiones de efecto invernadero lo máximo posible en sus NDCs. Los NDCs básicamente es National Determined Contributions, que esto es que los países contribuyen nacionalmente a reducir las emisiones. Es como los deberes y los compromisos que te has puesto para mitigar el cambio climático, y que esto están pues comprometidos a nivel global bajo el Pacto de París. Y después vemos una lista de países que es insuficiente. Esto incluye la Unión Europea o también Estados Unidos. Y después vemos algunos que están casi allí, y que, bueno, a ver, es también optimista ver países que están liderando, a pesar de que obviamente ningún país esté en realidad alineado con el Pacto de París. Vemos casos como Bután, un caso muy famoso de Bután, tanto en materia medioambiental como también social. Vemos también Chile, Costa Rica. Costa Rica tiene un modelo justamente muy interesante. Se les paga, por ejemplo, a los agricultores para mantener su tierra. Ya exploraremos más en un vídeo, porque esto ha sido una simplificación y una generalización, pero bueno, no me extraña que Costa Rica esté aquí. También hay países africanos como Etiopía, Kenia, Marruecos, también otro asiático como es Nepal, y vemos Noruega, obviamente. No se extraña tampoco que esté aquí Noruega. Sí, como podéis ver, esto es el dashboard del panel de control general para ver cuáles realmente han avanzado o están avanzando lo suficientemente y cuáles no. Esto también en realidad son fuentes de cada Meta Action Tracker, gracias a Meta Action Tracker. Y ahora veremos un gráfico también que habla muy bien o muy mal, depende cómo lo quieras ver, justamente lo que deberían contribuir cada uno de los países, porque antes hemos visto justamente cuál es su posición con el tablero general, pero tenemos que ver cuáles emiten a día de hoy más que otros, tanto a nivel total como por cápita, es decir, ajustado a las personas que viven en ese país. Tal y como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, en emisiones total vemos que China es el país que más consume en materia de emisiones, y si cuentas el territorio, pues incluso aún más. Y vemos como Estados Unidos y la Unión Europea e India están muy por debajo. Esto es importante porque muchas veces se dice a la India, por ejemplo, que produce muchas más emisiones, pero si lo comparamos con otros países, de hecho, es incluso menos, o en este caso la mitad. Pero sin embargo, si vemos, por ejemplo, el gráfico de la derecha, que es muy interesante, vemos justamente que Estados Unidos por cápita sigue siendo el país que consume, o en este caso produce, más emisiones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces se le pone la culpa a China, pero la realidad es que por cápita Estados Unidos sigue siendo el líder. Incluso en la Unión Europea, si consideras lo que se consume, que es lo que se debería considerar en estos gráficos, que es la línea con puntos intercalados, vemos que la Unión Europea es superior a China, e incluso ambos casos es muchísimo superior a India. Así que esto también es importante considerarlo, y esto es referenciando a un gráfico de Naciones Unidas, el programa de medio ambiente de Naciones Unidas. Pero esto es a día de hoy esto es lo que están produciendo los países, pero realmente, ¿cuáles han sido sus emisiones históricas? Esto es muy importante considerarlo, porque en sus emisiones históricas, al final, esto es lo que marca el calentamiento global en las últimas décadas, porque otra vez lo que yo hoy produzco en materia de emisiones se queda en la atmósfera durante décadas o más de 100 años, depende del tipo, esto es también para otro vídeo. Claro, lo que yo he consumido como país en las últimas décadas desarrollándome hace que hoy quizás ya es un poquito inferior porque me he desarrollado mucho tecnológicamente, pero yo he producido y sigo produciendo emisiones que están en la atmósfera y que hace que esto provoque pues consecuencias indeseadas en materia de catástrofes de cambio climático. Así que en realidad lo más importante es ver las emisiones históricas.
¿Y cuáles son estas? Vamos a mirarlos por país. Esto vamos a ver quién ha contribuido más emisiones de CO2 en el pasado, y como vemos, otra vez gracias a World in Data, como siempre, muchas gracias, es donde salen estos números. Y vemos que Estados Unidos, entonces total del 29% de las emisiones acumuladas de toda la historia. 25, disculpad, Estados Unidos, 29 si consideras Canadá y México. Vemos luego, por ejemplo, la Unión Europea un 22%, que sigue siendo un cuarto del pastel. Y luego vemos China, que se da culpa mucho a día de hoy, y ciertamente tiene una responsabilidad enorme, pero si vemos las emisiones acumuladas en la historia, solo es un 12%, es más o menos la mitad de Estados Unidos y un poco menos de la mitad que la Unión Europea. Así que en realidad Estados Unidos y la Unión Europea son los países que en realidad, o países y conjunto de países que tienen responsabilidad más elevada. Y luego vemos, por ejemplo, India solamente ha contribuido un 3% de las emisiones en su historia, en la historia de la humanidad me refiero. Así que es una parte muy pequeña. Y después ya vemos casos como África. Todo el continente africano ha contribuido solamente un 3%. Y a pesar de que solamente haya contribuido un 3%, es la región que peor está siendo afectada por los fenómenos de cambio climático. Es un problema de justicia extremo. Es un problema muy elevado de justicia en el sentido de que los países que se han podido desarrollar más y que más han contribuido son los que están más preparados. Y también al revés, los países que menos han contribuido son los que menos preparados están para afrontar las consecuencias del cambio climático. Y esto es una desgracia, igual que América del Sur, solamente con un 3% de las emisiones, y son los países que en muchos casos también justamente están recibiendo el peor impacto del cambio climático. Así que esto definitivamente son malas noticias y es importante tenerlo en mente también por un tema de justicia humana entre regiones, porque esto a uno le hace pensar mucho también que desarrollarse mucho se han tenido contrapartidas, sobre todo a nivel medioambiental. Por último, vemos aquí que si uno cuenta los países del G20, vemos que han contribuido un 78% aproximadamente de las emisiones totales. Así que aún más responsabilidad tienen estos países, 20 de los 193 que hay en el mundo, para mitigar el cambio climático y liderar la carrera hacia la descarbonización y la transición justa. Bueno, ahora que hemos visto cómo de importante es el cambio climático y también el estatus actual, Si entran las consecuencias, porque esto otra vez ya lo vimos en un vídeo anterior, vamos a ver justamente cómo llegamos ahí. Va a ser un análisis general, no vamos a entrar en cada uno de los sectores, ni la visión por empresa, ni lo que podemos hacer las personas, sino a nivel high level, a nivel global, ¿no? Vamos a ver, primero de todo, tenemos que desglosarlo por sectores, y esto es muy importante. Y no todos los sectores, sino 5 o 6. Vemos aquí en esta figura, que me gusta mucho, de Climate Analytics, y es que vemos que para llegar al Pacto de París, a este famoso 1,5, tocamos 6 sectores distintos, o 6 temáticas, porque sectores, bueno, congregan muchos sectores, vamos a decirlo así. Y vemos primero la electricidad, y la electricidad es importantísima, ya es un cuarto más o menos de las emisiones, y definitivamente necesitamos que sea sobre todo renovables, también en el mix que haya algo de nuclear, y obviamente el carbón debe de estar completamente fuera del mix. Aquí pone 2050, mi opinión es incluso antes. Vemos también el transporte es fundamental, menos emisiones de la que uno podría llegar a pensar, pero siguen siendo muchas. Y vemos que tanto en transporte como en industria como en edificios, estos 3 son clave, forman parte del sector energético, pero tenemos que electrificarlo todo. ¿Qué significa esto? Que es pasar de un vector energético que es de combustible fósil a que el vector energético sea la electricidad, para así poderlo, de alguna forma, que esta electricidad venga de renovables, porque si no es mucho más difícil si no está electrificado. Vemos aquí justamente en transporte que necesitamos pues un cambio completo, y desde vehículos eléctricos a baterías en hidrógeno, entre muchas otras. También obviamente fomentar mucho más el transporte público, que de hecho es la solución número 1 que nos gusta más en este canal, si es que obviamente uno no necesita el coche. Vemos también en industria, ¿no? La industria es muy importante, y esto, bueno, en todo país hay industria y tenemos que electrificarlo todo al máximo.
también en edificios. Los edificios tanto se tienen que elevar los estándares dentro de los edificios, como también incrementar el porcentaje de edificios que tienen aerotermia, heat pumps, como le llaman aquí, que es el porcentaje, que es el sistema actual más sofisticado, wow, sofisticado que hay en materia de electrificación y de eficiencia energética. Es decir, mitigas cambio climático y aparte te ahorras costes relevantes. Después vemos en agricultura y en la gestión de los bosques, que en agricultura pues necesitamos también un cambio en las dietas que sea incremental, no de golpe, pero en dietas sobre todo basadas en plantas, y también reducir todo lo que es el food waste, es decir, la cantidad de comida que tiramos es muy elevada, y aparte tiene otros problemas sociales y económicos muy relevantes. Y por último vemos también todo el tema de la gestión forestal, que es importantísima, que sea regenerativa, y tenemos que acabar con la deforestación, porque la deforestación es uno de los contribuidores más elevados de cambio climático, porque aparte de un doble efecto, ¿no? Porque cortas el árbol, esto hace, o quemas el árbol aún peor, que esto hace que salgan las emisiones, ¿vale? Cuando en realidad el árbol lo que hacía es absorberlas. Así que es una doble pérdida. Y todo esto, ¿cómo se materializa en números? Porque esto es un esquema general, pero en números, ¿cómo se materializa? Vamos a verlo con esta figura. Otra vez de Google in Data, gracias a Google in Data, no me voy a cansar de decirlo, vemos como el 3/4 es de energía. Pero aquí en energía vemos cómo se desglosan de muchas formas distintas. No vamos a entrar en cada una de ellas hoy aquí, porque las soluciones por sector las veremos en futuros vídeos, pero es importante ver como energía, no electricidad, que es distinto. La electricidad forma parte de la energía, pero la energía es un cómputo mucho más elevado, que incluye transporte, por ejemplo, que es un 16%. Sí, un 16 solamente. A veces se nos vende la moto como que justamente la moto, qué gracia, es que justamente el transporte contribuye mucho a las emisiones, cuando en realidad si todo el mundo conduciera con vehículos eléctricos no mitigaremos el cambio climático. Ayudaríamos, sí. Sobre todo habría otras sinergias muy elevadas, como es por ejemplo reducir la contaminación del aire, que esta es de hecho para nosotros la más relevante. Pero vemos aquí también como solamente es un 16,2%, específicamente en road transport un 11,9%. Vemos también la energía en edificios, como hemos dicho, 17,5%, o la energía en la industria, ¿no? Pero también vemos otros casos como es la agricultura, o el forestry, o el land use, que es el uso del terreno, o justamente la gestión de los árboles. Y vemos en la primera, justo verde, que pone livestock and manure, que esto básicamente es el livestock, es la ganadería. Pero aquí hay trampa, y es una de las razones por qué es tan complicado entender también de dónde vienen las emisiones. Porque aquí solamente estás computando los eructos de las vacas, en este caso. Y vemos justamente cómo no estás considerando la deforestación, que esto es importante, o lo que comen las vacas, o el transporte de la comida de las vacas. Y cuando computas todo esto es un 14,5% aproximadamente. Así que todo esto está muy interconectado, como os podéis imaginar. Y como que este gráfico es un poco complejo, la verdad, y hay que desgranarlo muy bien, y otra vez hoy no vamos a ir sector por sector, vamos a simplificarlo. ¿Cómo lo hemos simplificado? Aquí lo veis. Este desglose es mucho mejor porque básicamente uno puede ver en 5 puntos de dónde vienen las emisiones de forma resumida. Y esto aquí referenciando al libro de Bill Gates, que lo recomendamos mucho leer. Y vemos aquí fabricación de objetos, básicamente cemento, acero, plástico, vidrio, papel, es un 31%. Y esto es, bueno, un plot twist increíble, que uno no se imaginaría si no está muy metido en el mundillo del cambio climático y sostenibilidad. Es muchísimo, un 31%, es muy elevado. Y vemos aquí justamente que este porcentaje que sea tan elevado nos tiene que hacer pensar también en las soluciones que necesitamos y que quizás no éramos tan conscientes. Después la electricidad, el 27%, que sigue siendo mucho, pero quizás menos de lo esperado. Y después vamos a ver cultivar plantas, animales, etc., 19% aproximadamente. Y transporte, un 16%. Justamente es el sector que menos emisiones tiene dentro de los 4 grandes. Y uno no se esperaría eso, de hecho, se esperaría lo contrario. Después vemos el último, que es importante también, que es el de mantenerse caliente y fresco. Básicamente es la refrigeración, el aire acondicionado, calefacción, que es un 7%. Que otra vez dirás un 7%, bueno, no es tan relevante. Sí, ya, pero sin este 7% uno no solventa el cambio climático. Tendrá casi todo el problema solventado, pero también hay que solventarlo ahí. Y de hecho aquí seguramente una de las soluciones más sencillas a través de aerotermia, por ejemplo, como hemos mencionado
anteriormente. Esto es importante, otra vez, porque este desglose lo que hace es que desprende claramente una serie de factores y de soluciones que contribuyen a emisiones globales. Otra vez lo que significa, como hemos dicho, no existe una solución única o sencilla para abordar el cambio climático. Si uno se centra solamente en la electricidad, solamente en los vehículos, solamente en los edificios, no solventará el cambio climático. Incluso en el sector energético, que hemos visto antes, que era 3/4 partes, electricidad 1/4, distinto, como hemos dicho, vemos que justamente incluso si completamente descarbonizáramos el suministro de electricidad, también tendríamos que electrificar toda nuestra calefacción, el transporte por carretera, y tendríamos que seguir teniendo que lidiar con las emisiones del transporte marítimo y de la aviación, que hemos puesto ahí en transporte, que es muy difícil de descarbonizar, sobre todo aviación, casi imposible a día de hoy. Por lo tanto, para alcanzar las emisiones netas, como ponemos en estas 5 pilares, tenemos que hacerlo en cada una de ellas. Y no hay otra opción. Y es por eso que es tan difícil poder solventar este problema. No es imposible, no es imposible, pero si lo solventamos será uno de los grandes hitos de toda la historia de la humanidad. Y ojo, creemos realmente que es posible. Por último, queríamos ver justamente de este problemón que hemos visto que es tan difícil de resolver, cómo podemos encontrar sinergias. ¿Qué significa esto? Que al hacer una acción, yo tengo también otras acciones en las que he mejorado. Ponle, por ejemplo, con los coches eléctricos, ¿no? Lo hemos mencionado antes. A pesar de su imperfección y a pesar de que no sea la solución número uno, sino la uno, o sea, no tener coche o tener un sistema, por ejemplo, que es un coche compartido o directamente utilizar el transporte público, presumiendo solamente que uno se compra el coche eléctrico o utiliza coche eléctrico porque lo necesita, y está bien, es la mejor opción si lo necesita, es que no solamente contribuyes a solventar la parte de transporte que hemos visto antes de cambio climático. No, es que de hecho estás contribuyendo a un problema de salud enorme, que es la contaminación del aire, por la contaminación de gases como NOx, SOx, partículas matter 2.5, ozono, entre otras, que esto es lo que hace que los niños tengan asma, entre otras cosas obviamente, no solamente, o que las personas pues desarrollen cáncer de pulmón, o que tengan problemas de respiración, y que esto de hecho pues desafortunadamente tiene un efecto muy perjudicial en millones de personas. El que estamos haciendo un efecto perjudicial nos referimos también al fallecimiento. Así que estas sinergias se pueden coger en el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya hemos hablado anteriormente también aquí en este vídeo, link al final del vídeo. Y si vemos en esta figura, justamente, vemos todas las sinergias que vemos en materia de cambio climático, ¿no? Y sinergias también hay que destacar las contrapartidas, porque ciertas contrapartidas también son existentes. Una muy sencilla, la hemos explicado ahora, pero vamos a asumir la otra, por ejemplo, que es la 7, que es energía verde y también limpia y que sea barata. Esto es importante. Vemos que aquí las sinergias sobrepasan completamente a las contrapartidas. ¿Y por qué es así esto? Pues básicamente porque uno al tener, por ejemplo, paneles fotovoltaicos y asumiendo que mitigas cambio climático mientras tienes energía renovable por todos lados, esto hace que sea muchísimo más barata, que tengas tú tu propia autonomía como país o como comunidad o como persona en tu propio piso, que esto haga otra vez que al tener autonomía y seguridad energética también sea más barata por otras razones, y un largo etc. Y aquí vemos también que al tener esta energía limpia, pues tiene un impacto positivo en la salud, que es lo que hablamos antes, pues con otro ejemplo, ¿no? Y aquí vemos como hay muchos de los objetivos de desarrollo sostenible justamente, que en general, de hecho, hay muchas sinergias cuando uno aplica las soluciones globales para mitigar el cambio climático, porque repercute en otras dimensiones en materia de sostenibilidad. Sostenibilidad al final otra vez para reducir el sufrimiento y incrementar la felicidad de las personas. Este es el resumen final de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos aquí justamente cómo en este caso pues contribuye positivamente. Pues vamos a las conclusiones, ¿no? Hemos visto algunas en el vídeo de hoy. Una de ellas es que solventar el cambio climático necesita un enfoque multidimensional, porque hay que enfrentarlo desde varios sectores, países, contextos, históricos, incluidos históricos, como hemos visto, y un largo etc. Por lo tanto, un incrementalismo no va a hacer que podamos solucionar el cambio climático. Igual que también necesitamos que los países aumenten sus contribuciones nacionales, es decir, que se comprometan más en solventar el cambio climático.
porque como hemos visto en la lista, ninguno saca un sobresaliente, solo un par aprueban y la mayoría están en suspenso o directamente un 0 patatero. También vemos que la justicia climática va a ser muy importante. Esto lo hemos visto en el gráfico de emisiones históricas. ¿Por qué esto es importante? Porque tal vez los países que han contribuido menos al cambio climático son los más afectados. Y cuando hablamos de países, hablamos de personas. Y esto es muy importante porque con la sostenibilidad en este tema no podemos jugar. Estamos hablando de vidas de personas. Y esto es muy importante entenderlo, y uno es normal también que incluso se emocione, o como nos pasa a nosotros aquí cuando hablamos de este tema, porque si uno conoce personas que viven en esos países y que han sufrido los peores efectos del cambio climático, sin recursos, sin apoyo, sin nada, es muy duro, es muy complejo. Aquí también en países desarrollados, pues justamente hay un privilegio muy elevado, pero también sufrimos de los peores efectos del cambio climático, también es así. Entonces imaginaros lo que puede suceder si uno no está incluso ni preparado ni tiene los recursos. Es una película completamente distinta a la que uno puede vivir si los tiene, que sigue siendo mala, pero no sigue siendo una absolutísima catástrofe como pasa y seguirá pasando si no actuamos. Y este es otro punto, tenemos la ventana de oportunidad para actuar, y es lo que nos da optimismo, porque no es un problema que ya sabemos que no vas a poder resolver, o que cualquier cosa que hagamos solamente lo va a resolver un 5%. No, es que a pesar de que sí, que va a ir yendo ligeramente a peor, porque sabemos que la transición completa es imposible, vamos a seguir emitiendo emisiones, sabemos que si actuamos vamos a poder solventar el problema en el largo plazo, a pesar de que en el medio plazo sí que vamos a tener efectos no deseados. Esto es importante porque otra vez estamos a tiempo de solventar el cambio climático en el largo plazo, a pesar de que en el corto y medio plazo vamos a seguir teniendo pues, efectos malos, algunos casos catastróficos del cambio climático, pero no para toda la humanidad, sino desgraciadamente para algunas personas sí. Y es por eso que también que tenemos que centrarnos mucho en la adaptación. Este vídeo no ha ido de la adaptación, no hemos querido entrar en detalle, esto será para futuros vídeos, pero sí que vemos también un rol muy importante para adaptarnos, porque si sabemos que va a ir como mínimo ligeramente peor, posiblemente bastante peor, en un caso catastrófico muchísimo peor, si sabemos que hay estos escenarios, tenemos que trabajar en estrategias de adaptación que encuentren sinergias, como hemos visto al final, para poder adaptarnos y mitigar los peores efectos del cambio climático. Un caso muy generalista, entraremos en más detalle, es plantar árboles. En este caso, manglares, por ejemplo, en aquellos países que se puede, en aquellos lugares que se puede, porque lo que hace es captura CO2 y a la vez, si hay una inundación o si hay una tormenta, hace que adapte los peores efectos del cambio climático, como puede ser en un paseo marítimo, en una isla o en otros lugares. Así que esto como solución generalista, pero como un caso de que tenemos que invertir mucho en adaptación. Después vemos también algo muy importante, que es que hay optimismo. Y aquí lo queremos transmitir, hay mucho optimismo, tenemos personas muy involucradas, países, empresas, que esto sería impensable hace unos años. Y aquí queremos mostrar este optimismo, porque aparte de ser uno de los problemas más complejos y solamente si lo acabamos resolviendo uno de los hitos mayores de la historia de la humanidad, a pesar de eso vemos que hay que enfrentarlo con mucho optimismo. Es la realidad y cuesta mucho sacar el optimismo en este tema, pero nosotros lo vemos. ¿Qué pasa? Que tenemos los deadlines muy cerca, es decir, a veces tenemos el tiempo de estudiar para un examen a 3 años vista, pero aquí ya estamos en el examen. Y el próximo examen es en un mes, no en 3 meses. Y tenemos una temporalidad de tiempo para encontrar estas soluciones y adaptarnos que vamos a contrarreloj. Ese es el último punto que queremos compartir hoy. Esa es la razón por la que es tan difícil, pero creemos que podremos solventar. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Si quieres chequear un vídeo sobre las consecuencias del cambio climático y cómo nos impactarán, te lo dejamos aquí. Igual que miraremos en futuros vídeos el rol de cada uno de los sectores que hemos hablado hoy, de las empresas y de las personas. Comentarios abajo si os parece para saber cuáles os interesan más. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.